dentro del segmento pedagógico de su asamblea, a fin de discutir los asuntos fundamentales que tienen que ver con la situación económica del país. Esta conferencia la he llamado Dolarducto y Crisis Nacional. La enfermedad que está viviendo la economía nacional. ¿Cuáles son las manifestaciones de una crisis económica? En términos generales, se podría decir que es una pérdida de las energías productivas de esa economía, que se manifiesta en el desempleo, en la informalidad, en la carestía, en la desigualdad, en la pérdida de dinámica económica en los sectores productivos fundamentales, en la falta de utilización del pleno empleo de sus recursos productivos, en la falta de ahorro, en la disminución de la inversión, es decir, en una serie de factores que configuran mucho más allá de lo que son los indicadores tradicionales de la economía, la situación de una economía enferma. Y si uno hace una revisión del estado de estos elementos en la economía colombiana, puede claramente diagnosticar que estamos en una crisis económica. Pero no basta con esto. Es necesario saber cuáles son las causas de la crisis. Las crisis económicas no son eventos fortuitos ni casuales. No son golpes de mala suerte y ni siquiera tienen que ver con el clima. Las crisis económicas tienen como causa fundamental las políticas económicas. Las crisis no se causan solas, son el resultado de políticas económicas. ¿Y cuál es la política económica que ha predominado en el país en los últimos años? Cuando uno mira las decisiones fundamentales de política económica que se han tomado en Colombia en los últimos años, uno podría decir que todas las políticas se han ajustado con un objetivo: la atracción del capital extranjero. El aspecto principal de la política económica en Colombia en los últimos 20 años es cómo adecuar la economía nacional para atraer el capital extranjero. Incluso en los medios oficiales se señala que esa política económica de atraer el capital extranjero ha sido exitosa, porque de hecho lo ha atraído. Y cuando uno hace una revisión, por ejemplo a nivel empresarial, de lo que ha sucedido con los sectores económicos, usted encuentra que prácticamente el país se ha desnacionalizado absolutamente. Las empresas de servicios públicos, de eso ustedes saben más que yo con Electricaribe. Las minas, el petróleo, las industrias, incluso nuestras industrias emblemáticas, la industria aérea, el tabaco, las gaseosas, la cerveza, las industrias más básicas del país, el comercio, y no solo el comercio al interior del país, nuestro comercio exterior. Realmente no hay ningún renglón de la economía nacional que no haya sido tomado por el capital extranjero. La banca, el sector financiero,
el grupo empresarial antioqueño ya no es tan antioqueño. El grupo Sarmiento Angulo Aval entregó la cuarta parte de su patrimonio al capital extranjero en la bolsa de Wall Street. Incluso anoche comentaba yo aquí en Cartagena con el senador Robledo, que nos encontramos, que hasta una pizzería como Archis terminó en manos del capital extranjero. Lo que se ha montado en Colombia, y por eso lo traje aquí, es lo que llamamos un dolarducto. Esto que tengo acá, este tubo, es un dolarducto. La inversión extranjera lo que hace es invertir centenares de miles de millones de dólares en los últimos años en Colombia, tomándose todas las arterias de la vida nacional, todas las áreas fundamentales de la vida nacional. Glencore, Drummond, Brookfield, BHP Billington, Exxon, Cargill, Telefónica, Nestlé, es decir, todos los grandes capitales internacionales se tomaron a Colombia. Y muchos de ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver la inversión extranjera o la avalancha de dólares con la crisis nacional? Es más, seguramente algunos de ustedes en la casa, cuando llegan, le dicen en su hogar, tanto que habla usted contra los extranjeros, y mire, los extranjeros sí valoran a Colombia, mire cómo traen la inversión al país. Eso sí valoran a Colombia. Mire, se vino la inversión extranjera y se tomó a Colombia, mírelo aquí, montaron todo un dolarducto para traer dólares a Colombia. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad nacional? Para esto, compañeras y compañeros, vale la pena explicar un concepto básico de la economía, que es lo que llaman la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero que de manera sencilla podemos hablar de las cuentas externas de un país. ¿Cuáles son las cuentas externas de un país? Un país es como una tienda, le entra plata y le sale plata. ¿Por qué le puede entrar plata a un país? Le puede entrar, en primer lugar, por sus exportaciones, o sea, por la venta de sus productos, los vende en el exterior y le entra plata. También cuando viene la inversión extranjera, entra una plata. También cuando el país se endeuda y entonces le entra la plata del préstamo que le otorgan. También cuando el país recibe los recursos de todos los parientes de un poco de colombianos que están por el mundo entero y mandan la remesa. Y digamos que algunas otras posibilidades de ingreso. Eso en general es la plata que le entra a un país. ¿Y cuál es la que le sale? Le sale la plata que utilizamos para importar, para traer, para comprar cosas en el exterior. Y ahora podemos dar algunas ideas de qué es lo que estamos comprando. ¿Qué otra plata le entra? Le sale la plata que tenemos que dar para pagar los compromisos de las deudas públicas y privadas que se han contraído en el exterior. ¿Qué otra plata nos sale? Una que es muy importante y que en general no se dice. La plata que tenemos que darle a todos los que han invertido en Colombia como fruto de las utilidades y las ganancias que han obtenido resultado de su inversión. Al país le cuentan cuánto dinero entra, pero no cuánto dinero sale para proveer esa inversión. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Que de esa cuenta de tienda que les acabo de hacer, resulta que en el país desde hace ya más de una década sale más dólares de los que entran. ¿Cómo? A pesar de que entre 1994 y el año 2014 ingresaron a Colombia en inversión extranjera directa, anoten esta cifra, 150.000 millones de dólares. Este dolarducto que montaron
costó 150.000 millones de dólares. Pero lo que ha salido fruto de esa inversión es una cifra prácticamente igual a la que han invertido, con una diferencia, que de aquí para adelante sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. El Banco de la República ha estimado que la rentabilidad, ustedes lo van a discutir ahora con los balances de la cooperativa, cuántos están rentando las inversiones que tiene la cooperativa. Bueno, las inversiones extranjeras rentan en dólares el 10,5% como tasa implícita de retorno. O sea, que $1 que entra a los 10 años ya ha librado la inversión y de ahí para adelante es sangría, explotación del país, en el peor de los casos, porque hay unos que rentan más rápido que otros. Hace algunos años, en las Naciones Unidas me invitaron a una conferencia, un encuentro de la sociedad civil con los grupos, las instituciones financieras y los países, en la ONU en Nueva York. Y éramos en un panel 4 personas, un sacerdote peruano, un campesino de Indonesia, unos señores del sector de los negocios de Wall Street y yo. Bueno, y cada cual dijo su diálogo, su speech, como dicen en inglés. Y el de Wall Street, el del sector de los negocios, pidió la palabra y dijo: ¿ustedes quieren que vaya dinero a sus países? El dinero va a donde puede salir. ¿Qué sucede en los países que deciden entregarle su destino al capital extranjero? No solamente esto que acabo de explicar, sino que en la medida en que nuestras cuentas externas se vayan produciendo déficits, resultados negativos, el país tiene que endeudarse para financiar esos déficits. ¿O de dónde vamos a sacar la plata? Ayer nomás se dio el dato de las exportaciones de Colombia y de las importaciones de Colombia en el año 2015. El déficit que tenemos es de 19.000 millones de dólares. 3.400 pesos el dólar. Estamos hablando de un déficit, por solo déficit comercial, de 60 billones de pesos. Cuentas largas. Y súmele los otros déficits en la balanza de servicios, que es lo que tenemos que pagar por fletes, por seguros, etcétera, por otros intangibles de servicios, por patentes. Y súmele la plata que salió menos la que entró en la cuenta de capital. Y el final de cuentas, Colombia puede llegar a tener en el año 2015 el déficit de sus cuentas externas más alto del mundo, calculado por algunos de nosotros en 7 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país. La situación nacional es supremamente grave. El gran debate que hay hoy en el país, y yo diría que el debate más importante que tiene que darse entre las organizaciones sociales, es: ¿y quién va a pagar la crisis? Quiero darles un dato. Para atraer este capital extranjero, Colombia tuvo que hacer una serie de modificaciones en sus políticas tributarias, dar beneficios tributarios o fiscales, como se dice técnicamente. Hay una pequeña cuenta que hemos hecho.
tienen ingresos que no constituyen renta, tienen deducciones y tienen exenciones, zonas francas, contratos de seguridad jurídica, le echan clavija a las regalías y evaden impuestos. El cálculo que hemos hecho entre el año 2000 y el año 2014 de todos los beneficios tributarios para poder montar el dolarducto fueron de 150 billones de pesos en pesos del año 2014. Y está estudiado por la misma DIAN que los grandes beneficiarios de todos estos contratos, zonas francas, ingresos no constitutivos de renta, exenciones, deducciones, son el sector financiero y el sector minero, estos que están acá. Algunos preguntan en qué se fue la bonanza petrolera y minera. Entonces, bueno, en mermelada sí, ahí se fue una parte. En corrupción se fue otra. Que nos sacan en cara familias en acción y bueno. Pero la mayoría de los recursos mineros y de petroleros del país, de la bonanza de 10 años de precios de petróleo y de minería altos, se fueron haciéndole y dándole beneficios tributarios y fiscales al gran capital internacional para montar el dolarducto en Colombia. A esta situación que acabo de describir se le suma una grave situación económica mundial. Esto que estoy describiendo ya venía pasando en Colombia desde hace rato y comienza a agravarse con la nueva situación de crisis mundial. Miremos un poco esa crisis mundial. Estados Unidos en el año 2008, cuando estalla el banco de inversión y financiero Bear Stearns, hace una situación explosiva que yo llamé en uno de mis libros el infarto de Wall Street. Y en ese libro yo decía que Estados Unidos tenía como herramienta para poder salir de la crisis dos posibilidades. Una, la que en general han utilizado históricamente las potencias en el último siglo para resolver sus crisis, que es la guerra. Estados Unidos es la potencia militar más extraordinaria y poderosa que jamás la humanidad haya conocido. El 83% de la industria norteamericana pertenece a lo que se llama el complejo militar industrial. Es decir, que cuando ustedes ven un portaaviones surcando las aguas del Golfo de Omán, el portaaviones Kennedy, ahí van metidas todas las industrias norteamericanas. La electrónica, la química, la siderúrgica, la tecnológica de distintas ramas, etcétera, etcétera. La otra herramienta que Estados Unidos tenía para salir de su crisis es quizá la más poderosa de todas, la que ha tenido cualquier economía desde que el capitalismo existe, que es tener el dólar americano como el patrón moneda de la economía mundial. En una reunión que se desarrolló en 1944, en un pequeño pueblo llamado Bretton Woods, casi una aldea montañosa, en el estado de New Hampshire, en una reunión de más de 40 ministros de economía del mundo en el que estuvo Colombia y no hubo traducción simultánea, se aprobó en contra de Keynes de que la moneda mundial iba a ser el dólar americano. Y Estados Unidos de Norteamérica se comprometió en esa reunión a que por cada $35 que emitiera, colocaba en sus reservas de oro una onza Troy de respaldo. En 1971, en una tarde calurosa de agosto, de un verano, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, salió por la televisión y le dijo al mundo entero que el compromiso de Bretton Woods se había roto
y que de ahí en adelante iban a emitir billetes a lo que diera la imprenta de la Reserva Federal. Y Estados Unidos, para salir de su crisis, lo que han llamado la gran recesión, la principal debilidad económica mundial de los últimos 80 años, no se conoce una similar a la que hubo en 1929. Decidió empezar a imprimir bajo distintas modalidades dólares. Bonos del tesoro, gasto militar, emisión efectiva de dinero, lo que llaman en inglés la easy quantity. Trillones de dólares, hablando en inglés, para rescatar la economía norteamericana. Al punto que lo que hicieron los demás países, y con ellos Colombia, fue adecuar su economía para captar los dólares. En cada país del mundo montaron un dolarducto como este, para inundar el mundo de dólares. China, Japón, Arabia Saudita se llenaron de reservas de los bonos del tesoro. Casi más de una tercera parte de los bonos del tesoro norteamericano quedaron en manos de extranjeros. Y la economía norteamericana comenzó una recuperación no sostenida y definitiva, pero una recuperación relativa en términos de empleo, de producción, de recuperación de los mercados de vivienda, de recuperación de las bolsas de valores, poco a poco, de manera paulatina. El dólar se devaluó con respecto a las demás monedas mundiales, tanto que el presidente del Banco del Pueblo de China dijo: hay que quitar el dólar como patrón moneda. Y entonces los Estados Unidos mandaron a uno de sus grandes tiburones, al señor John Paulson, a Pekín, y les dijo: mire, a ustedes nadie los ha obligado a poner sus ahorros en dólares, y también faltarán muchas mañanas para que el dólar americano deje de ser el patrón moneda mundial. Y cogió el avión y se devolvió. Y una vez la economía norteamericana ha venido cogiendo algún vuelo, la decisión norteamericana es: vamos a recoger la plata que irrigamos por el mundo. Y a los que les vendieron petróleo a $100, se los pusieron a 20. Y a los que les vendimos carbón a más de $80 la tonelada, nos lo pusieron a 40. Y a los que les vendimos café a $2, lo pusieron a $1. China ha tenido que gastar en el último año $700 mil millones de sus reservas para mantener la bolsa de valores de Shanghái y de Guangdong. Arabia Saudita lleva gastado $200 mil millones de sus reservas. Y suben las bolsas de valores y sube la tasa de interés del mercado norteamericano de los bonos del tesoro. Y Colombia, que había modificado su política, que le había entregado la economía al capital extranjero, hoy está absolutamente desvalida para enfrentar esa crisis. ¿Qué sucedió con nuestros sectores productivos? Cuando a un país le montan el dólar ducto, cuando a un país lo inundan de dólares, la moneda del país receptor se valoriza con respecto a las monedas extranjeras. En el caso colombiano, en el año 2003 pagábamos 2.800 pesos por un dólar. En el año 2012-2013 llegamos a pagar apenas 1.800, 1.700 pesos por un dólar. Y estoy hablando del cambio oficial. ¿Qué pasa en los países cuando eso sucede? Que las exportaciones del país se encarecen y las importaciones
se abaratan. Expliquémoslo. Cuando yo exporto una libra de café en el año 2013, esa libra la vendía por $1, recibía 2.800 pesos. Cuando la exportaba en el año 2013, exportaba esa misma libra, recibía 1.700 pesos por ese dólar. Si yo no había bajado mis costos al nivel que me bajaron los ingresos, me quebraba, me arruinaba. Y efectivamente, los paros agrarios del año 2000, movimientos agrarios del año 2012 y 2013, lo que hicieron fue advertirle al país, se arruinó la agricultura colombiana. Estamos importando el 95% del trigo, el 100% de la cebada, el 75% del maíz, el 90% de la soya, prácticamente todo el sorgo, toda la lenteja, todo el garbanzo, toda la arveja seca y el 40% del arroz. Y en el caso de la industria, Colombia desbarató su aparato industrial, con algunas excepciones. Y terminamos importando todo, incluso las materias primas para la industria. Hoy en Colombia, el 25% de las materias primas industriales son importadas. O sea, lo que hacemos aquí es una transformación de materias primas que traemos, las trabajamos con mano de obra en lo que llaman un sistema de maquila, y esa es nuestra industria. Un caso muy ilustrativo es el caso del pollo y del huevo. La base genética para la industria avícola colombiana es importada. Entre otras cosas porque esa es una base genética que evoluciona de tal manera que usted cada vez requiera, por ejemplo, menos días de empollar el huevo para dar su fruto. Entonces eso es una cosa que está en constante evolución tecnológica y el país la tiene que importar. Pero si además tenemos que importar los alimentos balanceados, el sorgo, el maíz amarillo, la soya, para alimentar los pollos, entonces lo que terminamos haciendo es una especie de importación de la base genética y de los alimentos que terminan generando un producto que lo único que tiene es la tierra del galpón y la mano de obra nacional. A esa situación llegamos, entre otras cosas, fruto del dolarducto. Y la economía comenzó a distorcerse. ¿Cuál es la primera campanada de alerta? Sale el ministro de Hacienda de Colombia y dice: tenemos un faltante de 12,5 billones de pesos en el presupuesto nacional. Y ya el faltante va en 20, en 25, ya ni sabemos cuánto es. Incluso el país llegó hasta el año 2012 a hacer una reforma tributaria generosa con el capital. Se bajaron los impuestos de renta a las empresas. Se empezó a involucrar mayores personas naturales en el pago de la contribución de renta. Se ajustaron pagos en el IVA. Se rebajaron los impuestos que se le cobran en las utilidades de los intereses a los capitales financieros que vienen a comprar títulos de deuda colombiano. Se rebajaron hasta los impuestos de las herencias, que no hay nada que reproduzca más la desigualdad en una sociedad que las herencias. Pues si no estoy hablando de la herencia de la casa que le deja uno el papá, sino estamos hablando de las herencias de ese 1% del país de altísimos ingresos. Y hoy el país está diciendo: ¿cómo vamos a resolver la crisis? La intención del gobierno de Santos es descargar la crisis en las mayorías nacionales, trabajadores, empleados, profesionales medios,
ESAL. ESAL son empresas sin ánimo de lucro como las cooperativas. Empresarios nacionales, campesinos, obreros. Esa es la discusión que está hoy Colombia. ¿Quién va a pagar la crisis? Y se han venido tomando una serie de decisiones que, a mi modo de ver, están indicando en qué dirección se comienza a hacer la operación de trasladar la crisis. Lo primero es el alza del salario mínimo. Sobre eso no necesito hablar, ustedes tienen elementos suficientes para saber la precariedad que hay detrás de esto, frente a una carestía enorme. Y entonces yo por eso también he traído esa muñeca, que es una campesina, y que muestra con todos estos canastos quién va a cargar con la crisis. El dolarducto, que nos costó todo lo que nos ha costado, y en manos de quién se va a descargar la crisis que causó el dolarducto. En los hombros de quién se va a descargar. La carestía, el desempleo, la informalidad, la precariedad del salario mínimo, y viene una reforma tributaria, que lo he dicho por los medios de comunicación, y lo he planteado incluso en debates con los miembros de la Comisión Tributaria, que yo no he encontrado una palabra en economía que pueda describir esta reforma tributaria. Y les he dicho simplemente que se trata de una reforma monstruosa en materia de impuestos. Y la voy a explicar para ir terminando muy brevemente. Lo primero que van a hacer es aumentar el IVA, no solamente en la tarifa, proponen del 16 al 19, sino además incluyendo artículos y bienes de canasta básica, que no la tenían. El doctor Bonilla, que fue secretario de Hacienda del gobierno de Bogotá pasado y que ahora anda de vocero de esa comisión, ha dicho que es que descubrieron que los que comen arroz son ricos en Colombia y que hay que ponerle un IVA del 10%. Van a subirle el IVA al corrientazo. Van a cobrar IVA por los servicios financieros. Entonces, cuando usted va a un cajero electrónico y paga una comisión, esa comisión va a tener IVA. Van a subirle el impuesto al consumo a las llamadas telefónicas. Van a ponerle IVA a la medicina prepagada, a subirle al tope. Cada punto de IVA va a significar para el gobierno nacional 3,2 billones de pesos más en recaudo. Y en el impuesto de renta. En el impuesto de renta decidieron que ya no les van a dar más beneficios de estos con los que montaron el dolarducto, sino que simplemente las empresas van a pagar 35% de impuesto de renta a las utilidades de la empresa. La primera pregunta es, ¿y es que todas las empresas son iguales? El microempresario textilero va a pagar el mismo 35% de los señores de PHB Billington o de Glencore. Eso ya es una desigualdad. Pero lo peor de todo, Álvaro, óiganlo bien, se acaban los parafiscales. No más plata para salud por parte del patrono, ni para el bienestar familiar, ni para el SENA. Entonces yo les decía, en el año 2011, cuando usted sumaba renta más parafiscales, le da un castigo del 62% a la empresa, por lo menos nominal. Hoy eso queda todo reducido al 35%.
pero aumentan los colombianos de a pie que van a tener que pagar impuesto de renta. Y un día hablando con un dirigente sindical, con Pacho Torres, de FECODE, yo le decía: Pacho, por fin pudieron ya empezar a quedar iguales los del 1278 y los del 2277, porque todos van a tener que pagar impuesto de renta. Lo que no logramos de estatuto docente lo va a lograr la DIAN. Y en el caso de las cooperativas, yo estuve el año pasado, Álvaro, en el Congreso de Confecop, ¿no? Y ya lo advertí allí. Me decía, tal vez alguna compañera, decía: pero es que nosotros estamos pagando impuesto de renta ya. Y yo le hice esta pregunta a Álvaro: ¿antes o después de las reservas? Va a ser muy sencilla la operación. Les ponen el impuesto de renta antes de las reservas. Y se cogen el 35% o el 20% antes de repartir reservas. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto que he dicho? Es descargar la crisis en las mayorías, en los campesinos, en los trabajadores y en las mayorías nacionales. ¿Qué hacer? Esta no es una discusión económica. Y yo cada vez que digo esto, mis colegas de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas se fruncen. Afortunadamente en estos días vino en mi auxilio un economista coreano que se llama Ha Hong Chan. Estuvo aquí en Cartagena en lo que llaman en ese evento que se llama Night Festival. Y dijo algo que es importante. Dijo: la economía es un argumento político. Esta no es una discusión de libros. ¿Quién tiene el libro económico mejor para poder resolver el problema? Los problemas económicos se resuelven políticamente. Y cuando hablo de políticamente, no hablo de personas solamente, o de figuras, o de partidos. Hablo de la sociedad en general. Hablo de lo que cada ciudadano tiene que hacer frente a esto. En Colombia van 3 grandes crisis económicas en los últimos 30 años. La famosa crisis de la deuda de los 80, en el que no fuimos los más agravados, pero que tuvimos que realmente someter y subordinar al país a políticas económicas de apertura, de libre comercio, de libre flujo de capitales, de privatizaciones, para que nos prorrogaran unos créditos que nos hacían falta para poder subsistir. Después, en el año 99, tuvimos una crisis enorme, la más grave de la historia económica del país, y nos pusieron el Plan Colombia, 2 acuerdos del Fondo Monetario y la reforma al Sistema General a las transferencias, que a partir de entonces se llamó Sistema General de Participaciones. Y hoy estamos en la tercera crisis, donde le van a imponer toda una nueva cosa. Y termino con esto. Ustedes van a tener en el año 2016 un reto adicional, que es la discusión de la reforma al Sistema General de Participaciones. De la cual dependen los recursos para la educación y la salud. Ustedes lo saben. ¿En qué condiciones vamos a dar esa lucha? Porque esa es otra forma de trasladar la crisis. Recortarle el gasto social o la inversión social a los colombianos en áreas fundamentales. Seguramente las organizaciones sociales, los sindicatos, las cooperativas, darán las orientaciones que el país tiene que cumplir, la sociedad colombiana tenga que cumplir para enfrentar que esta tercera crisis no caiga sobre los colombianos. A veces uno se pregunta: ¿hasta cuánto va a aguantar el país? ¿Hasta cuánto va a aguantar Colombia?
¿Cuántas cosas tienen que pasar para que el pueblo colombiano diga definitivamente que el dolarducto, aquel que garantiza que el dinero va a donde pueda salir, se convierta en una situación de reversión diferente, donde la riqueza que se cree, donde las ganancias y los beneficios que la sociedad produzca, redunden de verdad en beneficio de la gran mayoría de los colombianos y las colombianas? Muchas gracias por escucharme.